que es de los gases. Para poder entender primero lo que son los gases, vamos a analizar que la materia tiene tres estados fundamentales, ¿sí? Lo que es sólido, lo que es líquido, y aquí principalmente el estado gaseoso, ¿sí? En el estado sólido ustedes saben que las moléculas están compactadas, ¿sí? Una encima de la otra, por lo tanto tiene un volumen ya definido y no tiene espacios intermoleculares entre ellas, mientras que cuando estamos hablando del estado líquido, las moléculas están un poco más separadas, por lo que no tienen volumen definido, y finalmente en un estado gaseoso las moléculas están totalmente separadas, ¿sí? Ahora nosotros esto vamos a entenderlo viéndolo de la siguiente manera. Si tenemos un pequeño contenedor, ¿sí? En donde vamos a poner cada uno de estos estados, quiere decir que para aquí, para el estado sólido, para que ingrese algo, yo tendré que cortar un pedacito de madera de esta forma y lo ingresaría, porque no puede ingresar de otra forma. Para el estado líquido me bastaría con vaciar aquí el líquido y ya tendría aquí el líquido, ¿no? Pero para el estado gaseoso, cuando yo aplique el líquido aquí y tape esto, ¿sí? Me voy a dar cuenta que está aquí, está moviéndose, está ocupando todo este volumen, ¿sí? Porque sus moléculas están en constante movimiento y en libertad, ¿sí? Entendiendo esto, yo voy a hablar acerca de la ley de Boyle, ¿sí? ¿Qué manifiesta o cómo se entiende la ley de Boyle? Sí, la ley de Boyle matemáticamente me dice que la presión, ¿sí?, es inversamente proporcional al volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo a 1 le puedo reemplazar por K, que vendría siendo una constante, y el momento de despejar yo diría que la presión por el volumen es igual a K, ¿sí? Ahora, ¿de dónde o por qué sales acá? Lo vamos a demostrar de la siguiente manera, ¿sí? Al decir que son inversamente proporcionales, quiere decir que cuando la una aumenta, la otra va a disminuir, ¿sí? Y aquí yo voy a tener 3 envasecitos, ¿sí? Y voy a poner un gas, y este gas va a ocupar un espacio diferente, ¿sí? A ver, vamos así. Va a ocupar un espacio diferente en cada uno de ellos. Y entonces vamos a manifestar ya aquí dentro de la ley de Boyle que Boyle va a tener una relación directa entre el volumen, ¿sí?, y la presión. ¿Qué quiere decir esto? Tengo los 3 envases, sí, y esta cosita, la línea roja que yo le puse, va a ser la presión que le vamos a ejercer nosotros a cada uno de nuestros gases, sí. Entonces, digamos que aquí yo voy a tener 6 litros, sí, 6 litros. Este espacio tiene un volumen de 6 litros y aquí va a estar el gas, ¿sí? El gas va a ocupar un volumen de 6 litros a una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces quiere decir que una atmósfera está presionando a este gas que está ocupando un volumen de 6 litros. En el lado de acá yo voy a hacer que suba, sí, que la presión disminuya, entonces la presión de lo que está aquí va a disminuir un poco, y acá yo voy a trabajar solo con 0.5 atmósferas, y el gas va a ocupar un volumen ya de 12 litros, ¿sí? Pero acá, en nuestro tercer envase, yo voy a hacer que la presión sea más fuerte. Aquí voy a tener una presión de 2 atmósferas, ¿sí? Y como hay 2 atmósferas, el volumen aquí va a variar solo hasta 3 litros, ¿sí? Ojo en una cosa, es muy importante, aquí yo tengo 5, ¿no es cierto? Les voy a poner aquí lo mismo. Ojo, no quiere decir
que aquí han aumentado las moléculas, sino que están ocupando un volumen más grande. Aquí están ocupando este volumen y aquí como la presión es más y como tienen menos espacio, están ocupando un volumen más pequeño, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque como ustedes saben, los gases no tienen un volumen definido y se acoplan a donde nosotros les pongamos y entonces la presión interviene directamente con cada uno de ellos. Ahora, ojo, si yo recuerdo lo que estaba haciendo anteriormente, me decía que la presión por el volumen es igual a una constante. Que la presión por el volumen es igual a una constante y que la presión por el volumen es igual a una constante. ¿Cómo puedo yo demostrar eso? Miren, aquí yo tengo 12 que multiplica a 0.5. Aquí yo tengo 6. Perdón. La presión aquí es 0.5 atmósferas y el volumen son 12 litros, ¿no es cierto? Acá lo mismo, yo voy a tener que la presión son una atmósfera, ¿sí? Y que el volumen son 6 litros, y también aquí será igual. Y aquí finalmente que la presión son 2 atmósferas, ¿sí? Y que el volumen son 3 litros, ¿sí? Entonces tenemos las tres ecuaciones ahí. Lo que vamos a hacer es resolver. Entonces yo tengo que 0.5 por 12 es igual a 6. Me ha dado 6 aquí. Vamos acá, tengo que 1 por 6 obviamente es igual a 6. Y finalmente que 2 por 3 es igual a 6. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es una constante, ¿no? Se repite el 6, se repite el 6 y se repite el 6. Por lo que yo puedo decir, si aquí es la presión 1 y el volumen 1, aquí tengo la presión 2 y el volumen 2, y aquí tengo la presión 3 y el volumen 3. ¿Sí? Entonces, si yo aplico lo que es la matemática, y voy a hacer esto, la presión 1 por el volumen 1 es igual a una constante. Y yo esta constante, como también es igual a esto, hago una sustitución, ¿no? Entonces voy a sustituir esta acá por este resultado. Y tendré que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Sí, obteniendo de esta manera la fórmula para resolver la ley de Boyle. Sí, espero que esté muy bien entendido, porque con esta fórmula es lo que vamos a resolver nuestros ejercicios. Entonces, ahora que yo ya sé de dónde o cómo pude encontrar la ley de Boyle, ¿sí? Lo único que me toca hacer a mí es ya manifestarle y decimos, no, tuvimos que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? Entonces de esta fórmula yo puedo sacar o despejar para cada uno de ellos. Por decir, yo quiero saber que para la presión 1, ¿cuál será mi fórmula? Tengo que estar multiplicando el volumen 1 por lo que pasará a dividir y me quedará que la presión 2 por el volumen 2 sobre el volumen 1. Sí, y ya tengo para la presión 1. Si es que yo quiero encontrar para el volumen 1, será lo mismo, ¿sí? Presión 2 por volumen 2, aquí P está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Y ya tengo para el volumen 1. Vamos a encontrar para los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito para la presión 2. Y para la presión 2 yo diré que la presión 2 es igual a P1 por V1 dividido para el volumen 2. Y para el volumen 2, ¿qué me dará? Lo mismo, ¿no es cierto? En este caso me dirá que la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2, ¿sí? Entonces yo de la ecuación general ya he despejado estas cuatro, sí, para la presión 1, para el volumen 1, para la presión 2 y para el volumen, perdón, y para el volumen 2. Sí, con esto yo podré resolver cualquiera de los ejercicios que nos podemos plantear, sí, o que nos planteemos durante esta clase. Bien. Bueno, una vez ya identificado cómo podemos obtener la ley de Boyle o cómo es que obtuvimos la fórmula para aplicar este principio, vamos a utilizarlo en la resolución de un ejercicio, ¿sí? Entonces aquí me dice una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 ml
a una presión de 0.98 atmósferas. Y la pregunta es, ¿qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas? ¿Sí? Entonces lo primero que yo voy a utilizar, o lo primero que voy a encontrar van a ser mis datos. ¿Sí? En mis datos yo puedo decir que ocupa un volumen de 80 ml, por lo tanto sé que el volumen 1 es igual a 80 ml. Y me dice a una presión, por lo tanto la presión 1 es igual a 0.98 atmósferas. ¿Sí? Y nos dice que qué volumen ocupará, por lo tanto el volumen 2 viene siendo la incógnita o la X, a una presión. Entonces la presión 2 nos dice que es 1.2 atmósferas, ¿sí? Entonces al darme cuenta que hay, el volumen 1, la presión 1, el volumen 2 y la presión 2, yo sé que tengo que aplicar la ley de Boyle, que me manifiesta que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? De donde voy a despejar volumen 2, que es lo que yo necesito, y me quedará que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Entonces aquí ya solo tengo que ir reemplazando mis datos. La presión 1 que me dice que es 0.98 atmósferas. Y esto va a multiplicar al volumen 1 que es 80 ml. ¿Sí? Todo esto va a estar dividido para la presión 2 que es 1.2 atmósferas. Entonces aquí yo me doy cuenta que atmósferas con atmósferas se van a eliminar, por lo que me va a quedar en mililitros. Entonces quiere decir que hasta el momento voy bien. Yo manifiesto aquí que el volumen 2 va a ser igual 0.98 por 80, que es igual a 78.4 ml, dividido para 1.2. Finalmente el volumen 2 será igual a 65.33 ml. ¿Sí? Entonces, esta es mi respuesta. Y esto es uno de los ejercicios básicos que nosotros vamos a resolver para poder entender lo que es la ley de Boyle. Como ustedes se dieron cuenta, aquí no tengo que realizar ninguna transformación. En un ejercicio posterior ya lo haremos con una transformación y se irá complicando un poco más el ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más complicado, chicos. Sí, porque en este ejercicio nosotros tenemos que hacer transformación de unidades. El ejercicio me dice, una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 ml a una presión de 8790 mmHg, que son mililitros de mercurio. ¿Qué presión en atmósferas tendrá cuando ocupe un volumen de 3 litros? ¿Sí? Para poder hacer estas transformaciones necesito saber dos cosas. Primero, que una atmósfera es igual a 760 mmHg, ¿sí? Y un litro es igual a 100 ml, ¿sí? Con estos dos valores ya es factible poder resolver el ejercicio, porque lo único que van a hacer es transformar unidades, ¿sí? Como los hacíamos anteriormente. Entonces vamos primero sacando nuestros datos, ¿sí? Y mis datos me dirán que ocupa un volumen de 200 ml, por lo tanto el volumen inicial es 200 ml, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Luego nos dice que la presión inicial es de 8790 mililitros de mercurio. Y finalmente que la presión final es aquella que no conocemos, por lo tanto esa será nuestra incógnita. Y el volumen 2 es igual a 3 litros, ¿sí? Entonces lo primero que yo voy a realizar van a ser mis transformaciones, ¿ya? Entonces en estas transformaciones que yo lo voy a realizar, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar o a aplicar esta. Yo tengo que dice 8790. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Los 8790 mm de HG, ¿sí? Lo voy a transformar como lo hacíamos en clases. Ustedes recordarán que siempre al lado contrario debe ir lo que yo voy a transformar, ¿sí? Entonces utilizo esto, ¿no es cierto? Al lado contrario, ¿qué tendrá que ir? 760. Aquí está, 760 mmHg. ¿Y es igual a qué? A una
atmósfera. Esto con esto lo simplificamos y tenemos 8790 dividido para 760 es igual a 11.56 ¿qué? Atmósferas. Entonces tenemos aquí ya nuestro primer valor que será 11.56 atmósferas. Sí, está transformado lo primero. Ahora voy a transformar los mililitros a litros, ¿sí? Porque necesito que esté dado en litros. Entonces yo digo igual, ¿no es cierto? Tengo aquí mis 200 ml. Al lado contrario va siempre lo que voy a simplificar, en este caso será los 1000 ml. Y es igual a 1 litro, ¿no es cierto? Entonces ml con ml se van, de donde yo tengo que 200 dividido para 1000 es igual a 0.2 ¿qué? Litros, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi segundo valor que es 0.2 litros, ¿sí? Entonces chicos, hasta ahí, hasta ahorita ya tenemos ya los valores que necesitamos. Voy a borrar esto también. Los valores que necesitamos para resolver nuestro ejercicio, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si ustedes intentan resolver el ejercicio? 2000 años más tarde. Si ya pudieron resolver el ejercicio, entonces ustedes me dirán que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Sí, de donde yo ya, ¿qué voy a calcular? La presión 2, entonces sé que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. ¿Sí? Vamos ahí, cambiando, resolviendo nuestros términos, y tenemos que la presión 1, que ya está transformada, que es 11.56 atmósferas, la voy a multiplicar por el volumen 1, que el volumen 1 es 0.2 litros, y finalmente todo esto va a estar dividido por el volumen 2, que son 3 litros, ¿sí? Litros con litros son simplificados y me queda que la presión 2 será igual a 11.56 por 0.2, que me da un 2.31, ¿sí? Atmósferas, y esto dividido para 3, donde finalmente la presión 2 será igual a 0.77 atmósferas, ¿sí? Entonces, nuestro resultado es que la presión 2 va a ser 0.77 atmósferas, ¿sí? Con eso hemos resuelto otro de los ejercicios y lo profundizaremos mucho más ya en clases. Gracias.